Bueno, como todos saben, mi nombre es Yané y estoy nuevamente por acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero compartir un mensaje, ¿verdad?, que he titulado Arreglando el altar. ¿Amén? Arreglando el altar. Y les voy a pedir que me acompañen en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Cuando todos lo tengan, me dicen amén y vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, pero en la que usted lea, ¿verdad? Va a decir lo mismo y el contexto y el mensaje usted lo va a entender igual, porque la palabra del Señor, aquí lo que tenemos es que, ¿verdad?, el Señor quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Gloria a Dios. Cuando la iglesia o el pueblo de Dios, nosotros hablamos de altar, rápidamente nosotros identificamos que es un lugar donde venimos a comunicarnos con Dios. Esto físicamente es un altar. En el Antiguo Testamento vemos que antes de que se levantara el tabernáculo o Dios le diera las instrucciones a Moisés para el tabernáculo, ya existían altares. ¿Okay? El primer altar que nosotros podemos identificar de manera precisa es el que hizo Noé después del diluvio. Dice que edificó un altar con piedras y allí sacrificó, fue el primer sacrificio, ¿verdad?, de animales que nosotros vemos que hace una persona para ofrecérsela al Señor. Aparte de eso, podemos también decir que se hacían en lugares elevados con el propósito, ¿verdad?, de que fuera más agradable a Dios, que se acercara más a Dios, porque era lo que se pensaba. Ahora, espiritualmente nosotros podemos definir un altar como ese lugar de encuentro entre Dios y la persona. ¿Okay? Entonces, un altar se edifica o se hace con el propósito de ¿qué? De acercarnos a Dios. Pero eso tiene un propósito, y el propósito es rendirle adoración. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para rendir adoración al Señor. Entonces, desde los patriarcas nosotros observamos, como lo dije, ¿verdad?, este movimiento de altares. Ahora, no solamente lo hizo Noé, Abraham dice que también edificó altar para el Señor. Luego vemos también a Jacob, vemos a Isaac y después vemos a Moisés, aún antes de que el Señor le diera las instrucciones del tabernáculo. Ya después del tabernáculo sabemos que también hubo otros altares. Sin embargo, la práctica del altar se mantuvo no solamente en Israel, sino en todos los pueblos paganos que elevaban altares para sacrificarle a sus dioses. Ahora, el fin de Israel era tener un lugar visible donde manifestar su adoración a Dios. Cada dispensación nos enseña que el Dios de Israel ha sido adorado a través de altares. Nosotros hoy también estamos en un altar, ¿verdad?, que lo vemos aquí. Esto se le llama altar, aunque es algo físico, pero de una u de otra manera nos acerca a Dios, porque todos venimos a la casa del Señor donde hay un altar y donde se predica la palabra. Sin embargo, antes de entrar de eso, vamos a hablar un poquito qué pasó en ese momento. Yo sé que aquí todo el mundo lee la palabra y todo el mundo conoce la historia, pero yo creo que es importante que para este momento nosotros recordemos un poco qué estaba sucediendo cuando Elías dijo estas palabras. Entonces, esto nos lleva al contexto. ¿Cuál es el contexto de este texto? Bueno, tenemos que ubicar tres cosas. Tenemos que buscar el lugar, las personas y el tiempo en que estaba aconteciendo todo este movimiento, donde Elías va a restaurar algo que se había dañado. Eso significa que ahí había existido un altar, porque cuando arreglamos algo dañado es porque ya existe.
Entonces existía un altar en un lugar que se llama el Monte Carmelo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos Israel, el mapa, vemos que aquí está Samaria y Carmelo está hacia acá. Ahora, ¿dónde estaban ellos? Estaban en Israel, el reino estaba dividido y en ese momento estaba reinando un rey llamado Acab y era rey de Samaria, del reino del norte. Y este lugar se identificaba por la idolatría. ¿Por qué? Bueno, porque Acab se había unido con una mujer que era de los sidonios, era un pueblo pagano, y este pueblo, ¿verdad? Había hecho alianza este rey y se había casado con la hija del rey de los sidonios, que era una sacerdotisa de Baal, que eran los dioses que ellos adoraban, y de Acera. Entonces Israel se había contaminado con los dioses de ese pueblo. Entonces estábamos viendo que hay contextos que tenemos que también entender, y es que si el rey ordenaba y el rey mandaba a adorar otros dioses, el pueblo de alguna manera tenía que hacerlo. Entonces así se fue quitando la práctica de la adoración al Dios de Israel y comenzó a edificarse los templos para Baal, los lugares de adoración a Baal, y los que ya existían de adoración a Dios se empezaron a utilizar para adorar también a Baal. Entonces, ¿qué pasa? Era un tiempo de mucho pecado, ya como lo dije, y el pecado, ¿qué es lo que trae? Ruina, trae maldición, porque es una palabra que no es muy agradable decirla, pero el pecado trae maldición, así como la obediencia trae bendición. Entonces el pueblo había entrado en una etapa donde Dios estaba disciplinando a Israel. Y había un tiempo de sequía. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, le dio una palabra a este hombre que se movió de Tisbe, que era de este lado, hacia este lado, que era Samaria. Lo mueve todos estos kilómetros y va y se le presenta al rey y le dice: mira, rey, tenemos que cerrar el cielo. El Señor mandó a que oráramos y cerráramos el cielo. ¿Por qué? Bueno, porque por tus abominaciones y tu pecado. Por eso es tan importante, hermano, orar por los gobernantes. Lamentablemente, aunque en el pueblo haya gente como nosotros que amamos y adoramos a Dios, como lo era Elías, si el pueblo y su gobernante no lo hacen, no hay bendición en nuestras naciones, hermano. No hay bendición, y eso nos afecta de alguna manera. A Elías le afectó. El Señor lo mandó a orar y cerró el cielo. ¿Y qué pasa cuando no llueve? Los animales mueren, hay sequía, viene el hambre y pasan muchas cosas. Y lo poco que hay, se aumenta su costo. Es decir, lo que hoy podemos decir inflación. Y pasan todas estas cosas, ¿verdad? Que no son muy distintas las de ese tiempo a las de ahora, ¿verdad? Por eso necesitamos orar por nuestras naciones y por los que gobiernan también. En fin, vemos que Elías es enviado, ora, se cierra el cielo y pasan 3 años, pero Dios también manda sustento, hermano. No se preocupe si hay situación, si hay inflación, si no hay poder adquisitivo, porque el Señor va a mandar una viuda para que te sustente. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Después que pasan estos 3 años y él está sustentado por esta viuda, el Señor le dice: mira, es hora de que regrese, porque voy a comenzar a hacer grandes cosas en Israel. Voy a demostrarle a ese pueblo, como Dios quiere demostrarnos hoy a nosotros, que Él es nuestro Dios y Él es el que gobierna y Él es el que tiene el poder. Amén. Y llega este hombre y se acerca. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasa. Hay una confrontación entre quién. Ahora vienen los personajes, las personas que intervienen en este contexto, ¿verdad? Hablamos del lugar, que era Israel, hablamos del tiempo, que era idolatría y pecado, y hablamos ahora de personajes. Vemos que está una persona, ¿verdad?, que es el rey. Vemos que está su pareja, que es la sacerdotisa de los sidonios, que se llama Jezabel. Ustedes la conocen, seguro que la han escuchado, alguien, todo el mundo ha escuchado quién es Jezabel, pero no vamos a hablar de ella. Y
aparece este hombre Elías, que nadie sabe, dice Elías tisbita, pero tisbita porque venía de Tisbe, que era una ciudad, nadie conoce ni su genealogía, ni quién era su familia, ni si tenía hijos. No conocemos con mayor detalle la vida de este hombre, pero sí sabemos que era un hombre de Dios. Amén. Qué bueno cuando hay gente de Dios en medio del pueblo, cuando hay pecado. Amén. Porque el Señor manda a confrontar el pecado, así sea al rey, hermano. Pero la palabra tiene que confrontar. Y hubo una confrontación entre el rey y el profeta. Y le dice, mira, tú eres el que has turbado a esta nación con tus pecados y tus abominaciones, porque el Señor nos declara cuando hay el pecado y le dice a las personas por qué están en esa condición, ¿verdad? Entonces el país estaba en miseria. Y era por culpa de la condición del rey y de la idolatría del pueblo. El pueblo se había desviado. Entonces, Elías, ordenado por Dios, hermano, tenemos que oír a Dios, ¿verdad? Amén. Qué bueno es oír a Dios y por eso el Señor le gusta que nosotros nos apartemos, así como estaba Elías un poquito apartado, ¿verdad? Para que podamos entender, oír y obedecer lo que Él nos diga, porque va a haber eficacia. ¿Va a haber persecución? Claro que sí. A Elías después lo persiguió Jezabel, así que no te sientas mal porque tengas persecución, porque te quedas sin empleo, porque no tienes esto. Bueno, no te preocupes, porque mientras que tú obedezcas y amas al Señor, todas esas cosas tienen que pasar, pero Él siempre está ahí, porque Él se fue a una cueva y ahí lo sustentaba y vino un silbido apacible. Va a venir el silbido apacible del Señor a decirnos, quédate tranquilo que yo estoy aquí contigo. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces vemos y le dice, ve y congrégame, le dice el profeta. Hermano, mire, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, la vivimos, la obedecemos y tenemos la autoridad del Señor, pero eso es dirigido por Dios, hasta el rey tiene que obedecer, hermano. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué le dijo? Sigilosamente le dijo el profeta, mira, ve y congrégame al pueblo, le dio una orden. Lo leemos así, pero le dio una orden al rey. Y el rey fue y obedeció porque fue y congregó no solamente al pueblo, sino que congrega a todos sus profetas. Dice claramente que tenía 400 de Baal, 450 de Acera. Y manda, hermano, a congregar en ese monte. El monte Carmelo tenía alguna historia, ¿verdad? Y ahí había un altar que había sido edificado en su tiempo para el Señor, pero había sido profanado con dioses ajenos. Cuidemos, hermanos, de no profanar el altar del Señor. Amén. Y si lo hemos profanado, hoy es el día de arreglar el altar. El Señor me dio esta palabra porque tenemos que arreglar nuestro altar. Amén. Aleluya. Entonces, vemos, hermanos, que cuando Elías congrega al pueblo, ya no se confronta solamente con el rey, sino que también con estos profetas. Y les dice a ellos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. El Dios que se manifieste con fuego, porque es que Dios es fuego y es fuego consumidor, hermano. Y tenemos que entender eso. Es Él, no nosotros. No era Elías, era el Señor que quería manifestarse, que usó a Elías, pudo haber usado a cualquier otra persona, te puede usar a ti. Amén. Pero fue Elías en ese momento y en ese tiempo con un propósito. Y confronta a aquellos profetas. Y bueno, él no les dijo cómo tenían que manifestar ni cómo invocar a su Dios. Ellos decidieron la manera cómo hacerlo. Y Elías los dejó, dice que desde primera hora temprano hasta el mediodía, ellos se sajaban y vemos que esas prácticas hoy nosotros las vemos, hermano. Yo lo veo en Latinoamérica, nosotros vemos ese tipo de prácticas, igual se sajan, se cortan, ustedes saben, ¿verdad? Y bueno, y pasan una cantidad de cosas. Y Elías, de una manera muy, no vamos a decir que se burló, pero de una manera bastante irónica, le dijo, está durmiendo, está trabajando, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene? Y ellos seguían en su asunto. Cuando le llegó el momento a Elías, hermano, porque es que nos llega el momento, ¿verdad?, en que el Señor nos dice que es tiempo de arreglar el altar. Porque a veces estamos, ¿verdad?, como estaba ese pueblo, y Elías les hace una pregunta, le dice, ¿por qué claudican en dos pensamientos? La palabra claudicar significa brincar, cojear o saltar de un lugar a otro. A veces nosotros estamos así, hermano.
que pensamos que Dios está o que no está. Quiero decirte que Dios siempre está. Él siempre está y no va a dejar de estar, y mucho menos con su pueblo. Aunque Israel era idólatra, Israel estaba en la condición que estaba, Dios estaba ahí. Si no, no hubiese mandado a Elías. Qué bueno, hermano, es cuando Dios nos manda una palabra, así sea fuerte, así sea dura, que nos golpea y nos confronta, pero es porque Él quiere que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Amén. Y eso es a través de un altar sano y restaurado. Amén. Ahora, Elías quiere que el pueblo entienda la miseria por la que están. Y vemos que los profetas se quedan en vergüenza porque no hay respuesta. Y Elías le dice, bueno, ya ustedes lo hicieron, el pueblo está claudicando y bueno, ahora vamos a ver si el Dios que nosotros creímos, que nos trajo a esta tierra, si el Dios que nos salvó, nos libró de los egipcios, si ese es el mismo Dios que hoy está gobernando en medio nuestro. Y comienza entonces Elías, y vamos a volver a leer el verso 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él, hablando de Elías, arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Lo primero, hermano, que le dice Elías al pueblo es que se acerque. Si no nos acercamos a Dios, no podemos arreglar nuestro asunto con Dios, hermano. Dios está ahí, Dios no se ha movido. Los que nos alejamos somos nosotros. El pueblo se había alejado. Necesitamos acercarnos más. Y si usted cree que usted está cerca de Dios, pues acérquese hoy más. Hoy acérquese más, porque mientras más cerca estamos, más bendición tendremos, hermano. Amén. Amén. Entonces, nadie alejado de Dios puede prosperar. No puede, hermano. No podemos tener comunión con Dios si no nos acercamos. Entonces, Elías dice que va a arreglar el altar. Entonces, si el altar es el lugar donde nos podemos acercar a Dios y está arruinado, no podemos acercarnos a Él, porque es como cuando usted tiene una vía. Ahí está ese punto de llegada y hay una vía, y si la vía está dañada, usted no puede acceder a ese lugar. No podemos acceder a Dios si el altar está arruinado. Amén. Entonces, dice que arreglar, la palabra arreglar en el hebreo original significa sanar, curar y vendar una herida. Hermano, hay heridas que tenemos que sanar. Hay heridas que tenemos que curar, que vendar. Amén. Y Elías iba a sanar la herida que había entre el pueblo y Dios. Y esa herida es causada o producida por el pecado. Hay cosas en nuestras vidas que producen una herida que nos separan de Dios, hermano. Y heridas que nos duelen a nosotros y a Dios también. Porque el propósito de Dios es que Él nos ama. Y cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios, cuando tú amas a una persona y te hace algo, ¿qué pasa? Te sientes dolido. Entonces, ¿Dios no se siente dolido? Claro que se siente dolido cuando nosotros ofendemos su presencia, ¿verdad? Cuando lo ignoramos, cuando hacemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, porque ese altar, como dije, estuvo en pie en alguna oportunidad, alguien lo profanó y empezaron y Dios quería volver a conquistar ese punto. Hoy Dios quiere conquistar tu corazón otra vez, hermano. Dios quiere hoy que nuestro corazón sea conquistado y sanado, porque nuestro corazón es nuestro altar. Amén. Este altar es físico, venimos aquí, ¿verdad? Pero a mí no me sirve de nada que este altar esté así tan hermoso como está, donde ha habido esfuerzo, trabajo, ¿verdad? Y recursos para que esté de esta manera, para que usted venga y pueda ver esto así tan agradable y tan hermoso. Pero no sirve de nada si mi corazón está dañado, si mi corazón está en pecado, si yo estoy aquí parada con una herida, si yo estoy aquí, eso no sirve de nada, porque eso usted lo ve y usted se va de aquí muy tranquilo, pero yo me voy mal, y Dios no quiere eso.
Dios quiere que entendamos que ahora Él rompió ese velo. Ese lugar santo y santísimo tenemos acceso a Él y es espiritual. Y por eso es nuestro corazón, nuestro altar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay algunos elementos, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros entendamos para que podamos restaurar nuestro altar. Dios le había dicho a Israel, como nos dice a nosotros, ¿verdad? Le dijo que les dio una tierra santa. Todavía le dicen tierra santa, ¿verdad? Porque es una tierra santa. El Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el Señor bajó y bendijo a través de la zarza ese lugar y es una tierra santa, ¿verdad? Les dijo, ustedes son mi sacerdocio santo y ustedes son un pueblo de gente santa. Y hoy nos dice a nosotros que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que antes no éramos aceptos, amén, pero hoy somos aceptos por medio de la sangre y por eso conmemoramos la cena hoy para recordar que esa sangre nos da entrada y nos da lugar en el reino celestial, amén. Ahora, hay algunos elementos que Elías utiliza para sanar esa herida. Vamos a ubicarnos en primer libro de Reyes, capítulo 18, ahí mismo donde estamos, pero vamos a leer del 31 al 35. Quise hacerles un resumen para que no fuéramos a leer todo. Yo sé que ustedes a lo mejor, bueno, han leído esa historia, pero necesitamos, ¿verdad?, poner en contexto, porque de repente hay alguien aquí que no la conoce y necesitamos. Ahora vamos a leer del 31 al 35. Dice así: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que había sido dada por la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llena 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría al altar y también se había llenado de la zanja. Amados hermanos, en este tiempo, como dije, no hay un altar físico. Como nosotros somos ese altar, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, entender la demanda de Dios. Dios nos está demandando, así como a Israel, que debemos restaurar nuestro corazón, hermano, lo vuelvo a decir, nuestro altar, nuestro corazón debe ser sanado, curado o vendado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros restaurar este altar? Nuestro corazón. Mire, lo primero que trae Elías son 12 piedras. ¿Quién es la piedra? Cristo es la roca, hermano. Cristo es la piedra viva. Amén. Esas 12 piedras, mire, cada una de esas 12 piedras representan los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Da, Aser y José. ¿Y sabe qué significa cada uno de esos nombres? Bueno, le voy a decir. Cada uno de esos nombres, cada piedra representa a Cristo. Rubén, observado por Dios. Dios nos está observando, hermano. Siempre nos observa. Simeón, Dios te oye. Dios nos está oyendo. Y también nos habla, porque Dios no es discapacitado, hermano. Ni Dios tampoco se olvida. No, hermano. Dios es un Dios verdadero y que tiene poder. Ve, habla y se hace sentir en nuestras vidas. Amén. Leví, unidad. Él quiere estar unido con nosotros. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. Gracias a Cristo y su sacrificio tenemos el Espíritu Santo que nos une a Él. Judá, alabanza y acción de gracia. No podemos venir, hermano, y restaurar nuestra vida si no hay una adoración y una continua agradecimiento al Señor por el sacrificio que Él hizo. Isaacar, hay recompensa. En Cristo tenemos recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La salvación, hermano, la vida eterna. Amén. Zabulón significa dote. Cristo es la dote. Cristo pagó
por ese compromiso que nos lleva a nosotros a ser la esposa. ¿Cuántos somos esposa, hermanos? Somos la esposa del rey. Él pagó esa dote. Amén. Benjamín, el hijo de la derecha. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, hermano. Allí, ¿para qué? Bueno, Dan significa juzgar. Él juzgará a las naciones porque Él es el Dios y juez justo. Amén. Neftalí, luchar y vencer. Cristo lucha y vence porque Él es el que pelea por ti. Es por ti que Él pelea. Amén. No nosotros, es Él. Y ya Él venció y luchó para que entráramos a su reino. Gad significa fortuna. ¿Qué más fortuna, hermano? El reino de los cielos. Vas a caminar por una calle de oro. Vas a estar en un mar como de cristal. Vas a tener corona. ¿Qué más podemos nosotros pedir? ¿Qué más fortuna? José, añadir. Hemos sido añadidos a la familia de Dios. Amén. No teníamos lugar, pero Él nos añadió al cuerpo de Cristo y a hacer felicidad. Nuestra tristeza pasó a gozo. Esa piedra que es Cristo representa todo eso. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para que podamos restaurar, hermano, nuestro altar, hacer un sacrificio agradable a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa lleva Él? Dice que abre una zanja. ¿Okay? Una zanja sabemos que es un hueco alrededor, ¿verdad? Tenemos a Cristo, pero ahora es necesario abrir una zanja, es un corte, hermano, una circuncisión de corazón. Necesitamos, hermano, circuncidar nuestro corazón para poder vivir, como dice, ¿verdad? Deuteronomio 30, hermano, necesitamos esa zanja. Ahora, la palabra original en la traducción hebrea significa una curación eficaz. Esa es una bandita, hermano. Ese corte. El Señor necesita cortar para sacar. A veces hay heridas que se nos infectan, ¿verdad? No solamente está la herida, no está la ofensa, no está el pecado, sino que está, aparte de eso, infectada. Y a veces esas heridas infectadas, ¿qué hay que hacer? Hay que volverlas a abrir. Ay, Señor, qué horrible es eso, ¿verdad? Dígame cuando te quema, yo me quemé toda esta mano, sí. Y eso, ¿verdad? Tienen que quitarte, eliminarte toda esa piel y eso duele y sangramos y nos molesta y cada vez que y la tocamos y si se acerca algo, lo que sea, nos va a doler hasta que ella poco a poco va sanando. Y por eso se llama sanar, eficaz, es decir, que se cierra definitivamente. Amén. Entonces es necesario, hermano, que se abra esa herida. Bueno, la herida puede ser cosas que nos pasan, que no las entendemos, procesos, sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa zanja va a entrar agua. Y dice agua. ¿Y cuántos cántaros? 12, hermano. Dice 3 veces 4 cántaros. Representa las mismas veces que representan las 12 piedras. Y eso es el número que representa las 12 tribus de Israel. Representa a Cristo y representa la palabra. Hermano, la palabra tiene que sobreabundar. Él llenó el altar de agua, que corriera por la zanja. El agua tiene, hermano, la palabra nos tiene que limpiar esa herida. La palabra nos tiene que sanar. La palabra tiene que sobreabundar en nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que nos traiga sanidad. Después dice que preparó la leña. ¿Y de dónde viene la leña? Del árbol. Es madera. ¿Y quién es el árbol, hermano? ¿Quién es el árbol de vida? Cristo, hermano. Cristo es el árbol de vida que ha sido dado a nosotros para que degustemos de él. Mira, está la piedra, está la zanja, está el agua y está el árbol. ¿Qué más nosotros podemos tener? Bueno, cuando está Cristo, más Cristo, más Cristo, más Cristo y sobreabunde Cristo, ¿verdad? Bueno, va a venir por ahí el buey picado en 4 trozos. ¿Sabe qué es ese buey, hermano? ¿Qué representa? Estoy haciendo unas aplicaciones, amén. No estoy interpretando la palabra, la estoy aplicando para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ese buey, hermano, ese toro, usted sabe lo que es un toro, un buey,
¿verdad? Es una carne que está viva, esa es tu carne, que tienes que destrozarla, tienes que desmembrarla y ponerla sobre Cristo para que Cristo pueda destruir esa carne que hay en nosotros, que está viva y que nos impide acercarnos a Él, que nos impide que el altar pueda arder, hermano. Cuando esa carne es consumida, ¿con qué? Con el fuego del poder del Espíritu Santo. Allí, hermano, vamos a tener un altar vivo para el Señor, un altar sano. Necesitamos sanar nuestro corazón. Amén. Así descenderá el fuego del poder del Espíritu Santo. Ese es el dunamis. Necesitamos ese dunamis en nosotros, ¿verdad? Que nos mantendrá con esa llama ardiendo, hermano. Necesitamos tener una llama ardiendo del Señor todo el tiempo. Esa necesidad de ir. Mire, los sacerdotes iban todas las mañanas. ¿A qué? A llenar el aceite para que las lámparas no se apagaran. No permitas que tu lámpara se apague, hermano. Necesitas que tu altar esté ardiendo todos los días, que tu corazón arda de amor por el Señor. Amén. Para que ese fuego del Espíritu Santo pueda ser en nosotros evidente, pueda sobreabundar en nuestras vidas. Hermanos, sanar nuestro corazón y mantenerlo encendido con el fuego de Dios no es una tarea sencilla. Claro que no lo es. Yo no vine aquí a decirle que eso es sencillo. Yo vine aquí a decirle que hay que hacerlo. Amén. Amén. Aquí tenemos todas las herramientas. Tenemos el sacrificio, que es Cristo. Por medio de ese sacrificio entendimos la palabra, que Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra que le dio sentido, ¿verdad? Tenemos, gracias a ese sacrificio, nos dejó el Espíritu Santo. Hoy tenemos ese amigo, tenemos ese paracleto que está con nosotros para acompañarnos en todo y que nos santifica, porque Él y la palabra nos santifican cada día. Y eso va a permanecer en nosotros para que nuestro altar y nuestro corazón se mantengan limpios y ardiendo, ¿verdad? Requiere de mucho esfuerzo y de mucho entendimiento. Necesitamos entender, hermanos. Tenemos que siempre buscar la manera de tomar tiempo para reflexionar cómo nos sentimos, cómo estamos y no quedarnos así, hermanos. Porque los sacerdotes diariamente llevaban ese aceite. En los sacrificios diariamente se corta leña, se lleva la leña y se busca el fuego. Y el Señor es... Fíjense que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ellos no prendían el fuego descendía del cielo. Tenemos que buscar que descienda en este altar ese fuego, hermano, porque ese no es un fuego extraño, ese es el fuego que nosotros necesitamos. Amén. Aleluya. Y ese es el fuego que no te consume. El fuego extraño sí te consume, como pasó con los hijos de Aarón. Amén. Entonces necesitamos el fuego de Dios. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un altar arruinado? Cuando el altar está arruinado, la palabra arruinado significa golpear. Cuando nosotros golpeamos a Cristo, arruinamos nuestro corazón, arruinamos nuestro altar, ¿verdad? Arruinar significa golpear duramente y el pecado golpea a Cristo, a su sangre, ¿verdad? Afrentamos al Espíritu de gracia, pisoteamos la sangre de Cristo. Entonces, Cristo es esa roca. ¿Los síntomas cuáles son? Bueno, hay sequía espiritual, todo me da igual, no importa lo que pase, todo me da igual, si voy, no voy a la iglesia, si oro, si no oro, mañana sí, mañana no así. Ah, mira, le pasó esto, bueno, nos da igual, todo lo vemos natural, ¿verdad? Y primero todo lo tenemos que ver espiritual y después natural, porque nosotros vivimos ya en un mundo que se rige lo natural por lo espiritual. El Señor primero por su boca, ¿verdad? De manera espiritual habló y después se hicieron las cosas. Entonces tenemos, hermanos, que dejar de ser tan naturales.
¿verdad? Y hay que ser espirituales, hay que discernir, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Yo no estoy diciendo que no hay cosas que no sean naturales, pero siempre tenemos que juzgar todo entre lo natural y lo espiritual. Amén. Porque ya nosotros no somos del mundo, nosotros ya pertenecemos a un reino que es espiritual. Porque si usted le pregunta a alguien del mundo, sí, ¿cómo no vas a tener un cielo? Y sí, se ríen lo que usted le dice que dice. Pero si usted cree eso, es porque usted es espiritual. Y entonces, como usted es espiritual, usted tiene que entender que hay alguien que no quiere que usted vaya a ese reino, porque él no tiene entrada. Y usted sabe quién es Satanás, el diablo. Él no tiene entrada, él no tiene oportunidad, ya él está condenado, pero tú y yo no. Nosotros tenemos oportunidad. Hasta el último momento de nuestro respiro tenemos oportunidad, porque nos dio oportunidad, nos dio eternidad y nos ama y nos dio a Cristo, su sangre y el Espíritu Santo. Amén. No podemos brincar en dos pensamientos, hermano. No podemos que Dios está, que no está, como lo dije hace rato. Dios siempre está, iglesia. Él siempre está. Estás pasando, estás secuestrado, estás apartado. Dios está. Dios está. Él lo que necesita es que tú creas que Él está. Más nada, tienes que creerlo porque Él está. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, mira, ¿verdad? El que se acerca a Dios, ¿verdad? Necesita creer, no dice tener fe de que Él está ahí. No. La fe es la teoría, el creer es la práctica. O sea, la fe la tienes que tener de que Él está, pero tienes que creer, porque los que se acercan a Dios, o sea, hay que acercarnos a Dios confiadamente, creyendo de que Él está aquí. No lo siente, bueno, Él todo el tiempo no te va a prender la luz y te la va a apagar, no te va a hablar aquí, ni te va a hablar en el oído, no, pero Él está, porque Él es Dios, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él gobierna toda la tierra. Pero Él está con sus hijos, y con los que no son sus hijos también, porque Él los ama a todos. Amén. Que por supuesto los hijos tenemos privilegios. Yo digo que Él está con toda la humanidad porque el Espíritu de Dios está sobre la tierra y Él sabe lo que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, que hay cosas que no las entendemos, bueno, vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? No estamos aquí para responder las cosas que bueno, a veces se nos pone en la cabeza un poco grande, pero lo importante es que seamos hijos y que amemos a Dios, ¿verdad? Entonces, si no sientes el fuego, bueno, necesitamos restaurar el altar, hermano. Hoy es un buen día de restaurar el altar. Porque si tenemos el altar arruinado, es porque tenemos el corazón arruinado y necesita sanar. Y siempre hay cosas que necesitamos sanar en nuestros corazones. Siempre. Yo le he pedido al Señor que siempre que me ayude a mantener mi corazón sano. Porque si no tenemos un corazón sano, no podemos servir a Dios con eficacia, no podemos amar a otro y no vamos a avanzar, hermano. Vamos a seguir como estábamos antes. Y esos no son los planes que tiene Dios para nosotros. Amén. Así que si alguien se siente hoy desanimado, afligido, estancado, que tú ves que no avanzas, si estás en un invierno espiritual, que te sientes frío, que no sientes la presencia del Señor, que todo te sigue igual, que estás dando vueltas y vueltas como el pueblo de Israel, pero que no avanza y que te sientes triste, déjame decirte, hermano, que hoy es el momento de restaurar el altar, porque Dios está aquí. Amén. Dios está ahí, Dios está en tu aflicción. Dios está en tu necesidad, en tu enfermedad, en esa situación que tienes con tus hijos, con tu esposo, con la situación del país. Él está ahí, hermano. Que a veces nos sentimos presionados porque, bueno, no nos alcanzan los recursos, pero Él está ahí y Él es nuestro proveedor. Amén. Entonces, hermano, vamos a adorar al Señor. Siempre va a haber gente usada por las tinieblas para querer destruir tu altar, para hacerte daño, para que tu corazón se contamine, se hiere y se infecte. Pero déjame decirte que Cristo te ama. Y Él quiere
que tu corazón siempre se mantenga sano. Y si hay alguna herida, bueno, rápidamente, no dejemos que se infecte, hermano, porque produce raíz de amargura. Y la amargura es muy difícil de sacarla. Amén. Así que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por este tiempo, Dios mío, que tú nos has permitido. Oh, Señor, tu palabra. Señor, sé que hay alguien que hoy tiene su corazón herido. Yo te pido que tú sanes ese corazón, Señor. Que tú des un corazón perdonador, un corazón, Señor, que pueda salir de la aflicción, de la tristeza, de la angustia, Señor, de la opresión. Señor, mira, aquí está tu pueblo, tú conoces cada necesidad. Si hay algún enfermo, Dios mío, pasa tu preciosa mano sanadora por cada parte del cuerpo, Dios mío. Si hay alguien que necesita empleo, Señor, abre puerta, pon gracia, Dios mío, y bendice la obra de sus manos para que te vean a ti en ese lugar. Si hay alguien que necesita vivienda en esta hora, también te pido, Señor, que tú proveas los recursos, proveas el lugar y que sean dirigidos por tu presencia, Señor. Te ruego de una manera especial por aquellos que no te conocen. Si aquí hay alguien hoy, Señor, que no te conoce y que quiera abrir su corazón, Señor, para ser sano en esta mañana, Dios mío, te clamo que tú vendes ese corazón, Señor, con tu amor y tu misericordia. Señor, si alguno de mis hermanos, aquí nos presentamos delante de ti, Señor, si hay algo que restaurar en nuestro altar, en nuestro corazón, te pedimos que nos ayudes, nos des fuerza, sabiduría y entendimiento. Te damos gracias, Señor. Bendice Sagunto, bendice la familia, bendice la iglesia, Señor. Bendice toda esta comunidad. Clamamos a ti, Señor, para que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, en este lugar. Padre, para que tu testimonio de lo que aquí pase, oh, Señor, pueda alcanzar a las familias de este lugar, Dios mío. Te ruego por la provisión espiritual, Señor. Envía obreros a este lugar, Señor. Multiplica, Señor, los dones y manifiesta tu misericordia y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar al Señor, siempre hago el llamado. Le invitamos a que pase por acá. Si todos son de la casa, bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermano, que vayan con la paz y la bendición de Dios y recuerden que Cristo viene. Amén. Dios le bendiga y Dios le